Entonces, continuamos estudiando la palabra del Señor y lo hacemos hoy en el capítulo 1 de Hebreos, pero a partir del versículo 5 hasta el 14. Hebreos capítulo 1, verso del 5 hasta el 14. Este libro de los Hebreos, esta carta, nos lleva a pensar. El Nuevo Testamento está escrito, por supuesto, comenzando con los evangelios, y uno se enfoca en ocasiones cuando lee el Nuevo Testamento en ver a Jesús, pero hablando para todas las comunidades, ¿no? Para todas las naciones, para todos los países. Y uno dice, bueno, ¿qué hace esta carta a los hebreos en el Nuevo Testamento también? Todos sabemos, por supuesto, que los primeros cristianos fueron judíos que se convirtieron al Señor. Muchos de los hebreos, el pueblo de Israel, estaban esperando al Mesías, y aunque hubo un grupo grande que no creyó en Jesús, aunque hubo un grupo grande de la nación que se quedó como que será o no será, pero hubo un grupo muy grande también que sí creyó al Señor y que se convirtieron al Señor. Y para este tiempo, como en el año 62 al 67, ubican los historiadores y todos los eruditos, ubican esta escrito en estos años. No es 1967 ni 1800, en el año 67 del primer siglo. Ubican este escrito del apóstol Pablo. Yo lo creo, como muchos historiadores y muchos analistas del texto. Por muchas razones, Pablo escribe esta carta para dejar aspectos vitales acerca de la persona del Señor Jesús para la comunidad hebrea, judíos que habían creído, pero producto a muchas confusiones, a muchas falsos maestros, que ya habían pasado ya como 30 y casi 40 años de la ascensión del Señor, de la no presencia física de Jesús. Había mucha confusión, pero el apóstol Pablo deja por sentado aquí aspectos vitales para fortalecer la fe de los hebreos o de los judíos cristianos. Para este tiempo, wow, muchos habían ido a muchos lugares. Si usted lee el libro de los Hechos nuevamente, se va a dar cuenta que desde el capítulo 10 en adelante, 11, 12, 13, los judíos salieron de Jerusalén huyendo por la persecución tan fuerte del Imperio Romano sobre ellos. Así que esta carta está dirigida a todos ellos. Y hoy tenemos la internet y no hay ni que escribir. Digital, por correo, por Messenger, por Instagram, por correo electrónico, llega las cartas rápido. Para este tiempo había que escribir la mano y no todo el mundo tenía la capacidad de poder hacer escrito, pero se escribieron copias que fueron distribuidas para que toda la comunidad hebrea cristiana pudiera leer esta carta. Eso fue como en el año 64, del 62 al 67, para dar un periodo, pero fue finales del 64, principios del 65 después de Cristo, cuando esta carta fue dirigida a los hebreos. Y es importantísimo estudiar esto. Esta carta, de nuevo, esta carta nos habla y testifica para el pueblo hebreo la superioridad de Cristo. Para algunos hebreos estaban siendo atacados, vamos a decir, o mal enseñados por rabinos y maestros que tenían reputación en la sociedad, pero ellos continuaban poniendo leyes judías y tradiciones judías para afianzar tal vez la salvación o la santidad o la consagración de un creyente. Pero aquí la carta a los hebreos por parte del apóstol Pablo y su equipo de trabajo está dirigida para afianzar el concepto de que Jesucristo es superior. En este primer capítulo, y hoy lo vamos a estudiar, es superior a los ángeles y es superior es superior también a Moisés, es superior
a las leyes de la nación de Israel, es superior como sumo sacerdote, no es del linaje del sumo sacerdote, lo vimos en una predicación hace 2 domingos, Hebreos capítulo 7, dice que es de la orden de Melquisedec, que es un personaje eterno, y es superior. La persona de Cristo es superior. Así que el enfoque de la carta a los hebreos es la superioridad de Cristo sobre todos y sobre todo, sobre todas las personas y sobre todo lo creado. Hebreos capítulo 1, verso del 5 hasta el 14, entonces dice así: porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré el padre y él me será a mí mi hijo? Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: al que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros fuego, llamas de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por los siglos del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia, aborrecido la maldad, por lo cual te ha ungido Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos pertenecen, mas tú, ellos perecerán, mas tú permaneces. Todos ellos se envejecerán como vestiduras, y como un vestido los envolverás y será mudado, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos los espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán heredados de la salvación? Wow, esta porción de el primer capítulo de Hebreos nos habla de la superioridad de Cristo sobre los ángeles. Para toda persona, los ángeles es vamos a decir, son seres, wow, muy especial. Incluso las personas no cristianas, algunos han tenido tal vez sueños con ángeles, algunos han tenido visión de ángeles, algunos, pero nosotros también como cristianos tenemos que tener bien claro de la existencia de los ángeles. Son reales, por supuesto, no son niñitos. Yo siempre cuando hablo de ángeles me gusta decir, no le diga a los niños que angelito, ¿verdad? Aunque hay algunos niños que se llaman ángeles y le dicen angelito, pero los niños no son angelitos, son niños. Pero los ángeles son seres espirituales poderosos, son mensajeros de Dios. De hecho, la palabra ángel quiere decir mensajero, un mensajero de Dios. Y hay diferentes tipos de ángeles, ángeles, arcángeles. En el libro de doctrina que hemos compartido, hay una lección completa acerca de los ángeles, y también hay una lección acerca de los ángeles caídos, que son los demonios. Y ahí hablamos de los ángeles. Hoy no va a ser una explicación doctrinal, pero sí hablar de que los ángeles son seres reales, seres espirituales, que en ocasiones se pueden ver como seres humanos, pueden ser visibles, pero pueden ser invisibles. Son seres superiores a los hombres. Y ese texto me gusta mucho, el Salmo 8, ahorita lo vamos a mencionar. Así que los ángeles son mencionados tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y hay un término una frase o una tipología de Cristo o una forma de presentar o de hablar del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento, y dice el ángel de Jehová. Y esa frase a mí me gusta mucho porque en ocasiones se usa para hablar de Jesús, que todavía no había sido encarnado y se estaba presentando como un ángel, es decir, como enviado de Dios. Y el término ahí, ángel de Jehová, es como este es el enviado de Dios. Y se introducen algunos escenarios para tratar con patriarcas, para tratar con profetas, para tratar con personas que estaban en un momento específico, ¿no? Pero en los escritores del Antiguo Testamento usan esa frase: el ángel de Jehová se apareció.
no como un ángel, sino como el ángel, el enviado de Jehová, que no es lo mismo. Pero hay muchas veces que se menciona los ángeles de Dios, el ángel que Dios envió o un ángel de Dios. Y es interesante que en muchas ocasiones es mencionado ángeles en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento también son mencionados muchas veces los ángeles. Salmo capítulo 8, verso 4 y 5 dice, dijo, ¿qué es el hombre para que tenga de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Es decir, ¿qué es el hombre para que lo visite? Y este salmo habla de los ángeles, pero también de los hombres. Y ahora, pero miren la comparación. Le has hecho poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra. Aunque el Salmo está hablando desde un punto de vista antropológico, es decir, para los hombres, la antropología es la ciencia que estudia el ser humano, al hombre, pero dice que el hombre es menos que los ángeles. Es decir, nuestra categoría de ser existente es menor que los ángeles. Los ángeles son superiores a nosotros. Ellos son seres, wow, al servicio de Dios en una categoría diferente que nosotros, pero superior. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Los ángeles fueron creados para servir y adorar a Dios en una condición de santidad y de voluntad propia también, aunque ahora también con el ejemplo de los ángeles caídos, puestos ya algunos en separación eterna, separados en tinieblas eternas, y otros que tendrán juicio eterno por el continuar a Satanás como ángel caído. Pero los ángeles sirven al Señor con una capacidad poderosa ante el Señor y con el Señor. Verso 5 dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré el padre y él me será a mí mi hijo. Hay muchas diferencias entre ángeles y Jesucristo. Y lo hago así, pero quisiera tener la pantalla más grande para que se vean las manos. Hay una gran diferencia. Jesús no es un ángel. Jesús no se parece a un ángel. Jesús no fue como un ángel. Y quiero decirle, porque hay algunas denominaciones cristianas, hay algunos grupos religiosos que hablan de Jesús como un ángel de Dios, pero Jesús es superior a los ángeles. Y así lo dice también el subtítulo de la Biblia, ¿verdad? Jesús, el Hijo superior a los ángeles. Y yo especifiqué un poquito más. Puse Jesucristo es superior a los ángeles. Así que el versículo 5 hace como una pregunta. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Ninguno de los ángeles que vemos en toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios el Padre le dice que tú eres mi hijo. Así que hay una gran diferencia entre Jesús, el Cristo, y los ángeles. Y hay una palabra interesantísima que quiero dejar ahí subrayada en negrita, en mayúscula, y es yo te he engendrado hoy. Por supuesto, cuando Dios está hablando de hoy, está hablando en la eternidad, no está hablando hoy en el momento que se escribe la carta, ni en un momento determinado. Por lo que está hablando es que el Hijo es engendrado por el Padre. Y cuando habla de engendrado no quiere decir creado. Y hay un credo apostólico, un credo de los padres de la iglesia que en el primer siglo que definía a Jesús como hijo engendrado, y hay una aclaración continua y dice no creado, porque el Hijo de Dios no es creado, sale del Padre desde la eternidad para venir a nacer a este mundo. El Hijo de Dios, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, es en el Padre y el Padre es en el Hijo. Ya lo hemos estudiado en otras ocasiones, pero si quiere un texto para corroborar, Juan capítulo 10, verso 30. Yo y el Padre uno somos. Pero teológicamente, para dar la explicación, el Hijo es engendrado del Padre, como dice aquí
este texto de Hebreos capítulo 1, verso 5. Yo te he engendrado hoy, y de nuevo, hoy es eternidad porque no fue en un día determinado. Otra vez dice, yo seré el padre y él me será a mí mi hijo. Y verso 6 continúa aclarando. Y otra vez, cuando introduce al primogénito, y en mi Biblia primogénito viene con mayúscula, tal vez en su Biblia también, en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Quiere decir que hay una tan gran diferencia entre Jesús y los ángeles que no podemos ver a Jesús jamás como un ángel, porque el Padre, cuando introdujo a Jesús a este mundo en la encarnación, en el nacimiento milagroso a través de María, él envió a los ángeles a que adoraran al Hijo de Dios encarnado. Yo quiero que tengas allí para leer después, yo solo comento, Filipenses capítulo 2, verso del 6 al 8, habla de que Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se hizo como un hombre y vino a este mundo. Y eso se llama encarnación. Y en su nacimiento, el Padre envió a los ángeles para que le adoraran. Y lo vemos en Lucas capítulo 2, verso 8 hasta el 15. Y de nuevo, le dejo el texto de tarea para que lo lean como estudio independiente, pero también les digo que esa noche, cuando los pastores estaban en el campo cuidando las ovejas, allí aparecieron una hueste de los ángeles de Dios que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y esto, los ángeles dieron orientaciones porque eran mensajeros del Señor. Le dieron orientaciones a los magos del Oriente, los científicos que vinieron del Oriente siguiendo la astrología, las señales de los astros. Le dieron orientaciones a los pastores y le dijeron, vas a hallar a la mujer que dio a luz en un pesebre y el niño está ahí envuelto en pañales. Esta será la señal. Y todas estas señales fueron dadas por ángeles que Dios envió. Por eso el verso 6 dice, adórenle todos los ángeles al que fue introducido como el primogénito en el mundo. Y es tremendo. Esta palabra primogénito también nos habla de superioridad del Señor, porque el Hijo, y hablo ahora de antropología, cuando usted y yo fuimos creados a la imagen del Señor, la imagen que Dios miró, y yo creo que en la imagen física fue a Jesús, al cual iba a ser encarnado en el primer siglo, pero fue desde la eternidad que Dios Trino miró el cuerpo que Jesús iba a tener y hizo el cuerpo de nosotros. Nosotros somos la imagen de Jesús. Por eso él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y no estaba hablando con los ángeles, no estaba hablando con el universo, no estaba hablando con una piedra, estaba hablando con el Hijo, con el Espíritu Santo, y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y la imagen de Dios es Jesús. Lo vemos en Colosenses capítulo 1, verso 15. Dice de Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Por eso el versículo 6 de Hebreo dice, y otra vez introduce al primogénito en el mundo. Él es el primero de toda la creación, el primero de la resurrección, el primero de la eternidad en cuerpo glorificado, ¿verdad? Él es el primogénito, aleluya. Entonces, y continúa la comparación. Verso 7 dice, ciertamente de los ángeles dice, él hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo y del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Y es obvia la comparación. De los ángeles dice que sirven y de Jesús dicen que es el rey, que tiene un trono. Así que los ángeles son servidores y Jesús es el rey merecedor de la gloria, la honra y la alabanza. Y esa diferencia es muy obvia
al estar viendo las funciones de los ángeles como servidores y ministros. La palabra ministro viene del griego diaconía y quiere decir servir. Así que los ángeles son servidores de Dios, están a su disposición y bajo su orientación. Y Jesús es el Dios de los cielos. Y fíjense cómo dice el verso 8, mas del Hijo dice tu trono, oh Dios. Les dejo ese texto para lo que si hay alguna persona que necesita enseñarle a alguien que cree que Jesús no es Dios, dice tu trono, oh Dios, por el siglo y del siglo. Y lo dice del Hijo. Y arriba Pablo dice, del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Así que el Hijo es Dios y está en el trono. Y el cetro, el gobierno, es de equidad. Es de cetro, es el cetro de su reino. Ahora, funciones de los ángeles, y qué lindo que los ángeles sirven al reino del Señor. Y cuando hablo del reino del Señor, estoy hablando de ti, de mí, nosotros como iglesia, y esto es muy bueno que nosotros lo sepamos. Quiero dejarles algunos ejemplos. Por supuesto, les enuncio la historia, les dejo los textos de tarea para que lo lea. Hechos capítulo 12, Hechos capítulo 12, versos del 6 hasta el 11. En esta porción, el Lucas, en el libro de los Hechos, nos deja la historia de cuando Pedro estaba encarcelado y estaba allí encarcelado y encadenado. Y dice que en ese momento se apareció un ángel, y dice que las cadenas se le cayeron de las manos. Dice que abrió la puerta de la cárcel y le dijo a Pedro el ángel, sígueme. Y sacó a Pedro de la cárcel, pasillo afuera, y cuando estaba en la calle, Pedro no se dio cuenta y el ángel desapareció. Y así sucede muchas veces. Dios envía ángeles a ayudarnos y de pronto no vemos más a aquella persona o aquel ser angelical que nos ayudó. Aquí vemos un ejemplo de servicio de ángeles a siervos de Dios como usted y como yo. Mateo capítulo 4, verso 11. Otro servicio de ángeles, y en este caso fue a Jesús. Después de la tentación del diablo a Jesús, después de los 40 días y 40 noches de ayuno en que el Señor Jesús estuvo involucrado, y que el diablo huyó de él después de esas tres respuestas tan contundentes, dice que vinieron ángeles y le servían. ¿Para qué están los ángeles? Para servir a Dios y a su reino. Así que Mateo capítulo 4, verso 11. Pero también cuando Jesús oró en Getsemaní, que fue muy tensa la oración, dice que hasta le corrían gotas de sudor rojas como sangre, verás, gotas de sangre. Lucas capítulo 22, verso 43 dice que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Wow, no me imagino, pero allí tuvo Jesús encarnado en oración. Jesús siendo 100% hombre y 100% Dios, tuvo la asistencia angelical para fortalecer la vida de Jesús. Y esto lo enseño para Dios nos libre, pero en momentos tensos de nuestras vidas, Dios envía a sus ángeles, como han prometido muchas veces en la palabra. A sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos para que tu pie no tropiece en piedra, dice en el Salmo 91. Dice el verso 9, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Aquí Pablo, el escritor a los Hebreos, hace alusión a uno de los salmos, pero hace alusión hablando de dos características del Señor que los ángeles no tienen, y es hacer justicia. Los ángeles ejecutan la justicia de Dios, pero Dios es el que hace justicia. Ama la justicia y aborrece la maldad. Y quiero ver este enunciado como el Dios justo. Primera de Juan capítulo 1 verso 9,
Cuando dice que confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que Jesús, el Dios justo, perdona. Él hace justicia y a cada una de nuestras vidas. También su trono es de justicia. Y cuando hablo del trono no me refiero a una silla, sino al gobierno del Señor es un gobierno justo. Es un gobierno para guiarnos. Nosotros tenemos que ser guiados por el Señor, gobernados por el Señor, estar bajo las orientaciones del Señor. Diría en la oración modelo del capítulo 6 de Mateo, hágase tu voluntad y no la nuestra. Diríamos en términos de legislativo, que se haga, que se cumpla la ley de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Pero aquí el gobierno, el trono del Señor sea en nuestros corazones para guiar nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestros planes, nuestras acciones, nuestras palabras, nuestros deseos. Amén. Salmo 89, verso 14. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu trono. Wow, y me gusta mucho ese binomio de palabras, misericordia y verdad. La misericordia no obvia la verdad. Cuando querramos imitar la justicia divina, siempre tenemos que tener estas dos características. Acordarnos de la misericordia, pero con la verdad. No podemos aplicar la verdad sola, sin misericordia. No podemos aplicar la misericordia solo, sin la verdad. Siempre juntos, porque dice, misericordia y verdad van delante de tu trono. Eso quiere decir que el Señor gobierna con misericordia y con verdad. También le enuncio a Jesús como el juez justo. Segunda a Timoteo capítulo 4, verso 8, dice, en el futuro me será revelada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, el día final, no solo a mí, sino a todos también los que aman su venida. El Señor juez justo en el juicio final, porque va a haber un juicio final donde todos vamos a comparecer frente al tribunal de Cristo. El Señor va a hacer juicio, pero justo. Él no es un Dios injusto. Qué bueno que Dios no piensa como nosotros, ¿verdad? Dios tiene toda la capacidad. Dios conoce tu historia. Dios conoce tu vida. Por eso nos ha perdonado, nos ha hecho una nueva criatura y Él va a bendecirnos con cielos nuevos y tierra nueva. Dice que aborrece la maldad. El Hijo aborrece la maldad. Y cuando habla de aborrecer la maldad, yo quiero que vayas a la categoría de que siempre la ha aborrecido. De los ángeles no fue así. Muchos ángeles, tercera parte, fueron tras la maldad, fueron tras Satanás, fueron tras Luzbel para rebelarse contra Dios. Pero ahora, el Señor siempre ha aborrecido la maldad. Y cuando hablamos de maldad, quiero compararlo o igualarlo al pecado. La maldad es la condición de cualquier criatura, cualquier ser creado en este mundo que se aparta de la ley de Dios o que no quiere estar sujeto al gobierno de Dios o que no quiere estar bajo la misericordia y la gracia del Señor. Maldad quiere decir iniquidad, malicia, malo, pecado, perversidad, prevaricación. La maldad no nos conviene y la maldad no se genera cuando Dios no está. Hago esta comparación que es muy obvia. Si sacamos a un pez del agua, se muere, pero la muerte no se genera en este pez si continúa en el agua. Si continúa en el agua, ahí va a estar el pez viviendo, ¿verdad? El hombre sin Dios se muere, hay maldad. Mientras que esté vivo, está más propenso a la maldad. Como dice la Biblia, vamos continuamente hacia el mal si no tenemos al Señor. Nuestros impulsos es hacia la maldad, pues el Señor aborrece la maldad. Por eso dice la Biblia, sin santidad nadie verá al Señor. La maldad es el estado donde la persona no quiere seguir la verdad del Señor, no quiere darle gloria, honra y alabanza al Señor. Verso 10
Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Y este concepto está bien claro por nosotros ya como iglesia, como grupo, como ministerio, que Jesús es el creador. Todos estamos claros de que Él es el creador, pero quiero traerle a colación algunos versículos que apoyan esta idea. Juan capítulo 1, versos desde el 1 hasta el 3, y todo el capítulo habla de Jesús como creador. Dice que en el principio Él estaba y Él estaba con el Padre, pero dice el verso 3, todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Mira, hermano, hoy hay muchos movimientos espirituales que hablan de cuestiones que no están en la revelación bíblica. Tú y yo tenemos que tener claro de que nosotros hemos sido creados por el Señor. Hemos sido creados por el Señor completamente. Él es el creador. Colosenses capítulo 1, verso 16, continuando lo que hablábamos ahorita de la imagen del Dios invisible, dice verso 16, porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto los cielos como la tierra, y me gusta esto que dice aquí ahora, visibles o invisibles, sean tronos, dominios, poderes, autoridades, todo ha sido creado por medio de él, y lo más lindo de lindo, y para él. Usted y yo hemos sido creados para el Señor. Usted y yo, aunque antes no andábamos con el Señor, no lo sabíamos, pero habíamos sido creados para la gloria del Señor, para estar en una relación eterna con Dios, porque no podemos vivir sin el Señor. Y todas las cosas creadas en este mundo, y aún las que hemos nosotros también siendo co-creador en cuanto a las cosas que el ser humano ha inventado, todo existe para Dios. Todo existe para Dios. Cuando una persona entiende el fenómeno de la creación, por eso está en el primer capítulo de la Biblia, porque entendiendo la creación, entendemos que todo lo que existe en este universo haya sido creado por Dios o nosotros en la participación como co-creadores, todo es para la gloria y honra del Señor. Tu vida y mi vida, tu carro, tu casa, todo es para el Señor. Todo es para la gloria del Señor. Tu familia, todo para el Señor, todo es del Señor, toda la tierra y su plenitud, como dice el Salmo 24. Ellos perecerán, y está hablando de los ángeles, mas tú permaneces. Todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Bueno, yo no sé cuánto pueda vivir un ángel. Yo creo que son seres eternos también en cuanto a lo espiritual, pero entiendo también, recordando que hay ángeles que van al infierno y que ya hay algunos separados en prisiones eternas y de oscuridad, que los ángeles son seres que pueden ser limitados en la soberanía de Dios, pero Dios nunca será limitado. Dios es eterno. Dios es eterno, y más que el concepto de solo divinidad, Jesucristo es eterno. Juan capítulo 8, verso 58 dice, Jesús dijo, en verdad, de verdad les digo, antes que Abraham naciere, dice esta versión, yo soy. Dice otra versión, antes que existiera Abraham, ya yo existía. Porque Jesucristo no existió cuando nació de la Virgen María. Jesucristo no existió en los planes de cuando se le manifestó a José y le dijo, tu mujer va a concebir un hijo del Espíritu Santo. No, Jesucristo ha existido siempre. Apocalipsis capítulo 1, verso 8 y otros versículos más nos hablan que Él es el alfa y es la omega, dice el Señor Dios. Él es el que era, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Quiere decir que Jesucristo es eterno. Él permanece para siempre. Hay un texto lindo también de Mateo que me gusta mucho que dice, mi palabra, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra permanece para siempre. Verso 13 dice, pues, ¿a cuál de los ángeles dijo jamás Dios, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies?
Y quiero hablarles de esto también en la sintonía de lo que el Señor está diciendo. Del trono del Señor es eterno, pero cuando Jesús vino a este mundo para rescatar lo que se había perdido, y conceptúo un poco esa frase, Jesús vino a rescatar el señorío del hombre sobre la creación, sobre el reino de Dios que había sido puesto en sus manos. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, o especialmente a Adán, le dijo: todo esto está puesto bajo tu administración, bajo tu poderío. El ser humano se le delegó un gobierno en este mundo. De hecho, todavía tenemos parte del gobierno, porque cuántas cosas hacemos en este mundo, ¿verdad? Como seres de nuevo, co-creadores con Dios, como seres poderosos. Y hay tantas cosas que podemos lograr como seres humanos porque está la imagen de Dios en nosotros como seres creados, y más cuando aún somos redimidos por el Señor y vivimos las leyes que Dios ha establecido para este mundo. Pero a ninguno de los ángeles se le dio la potestad de sentarse a la diestra del Señor. Romanos capítulo 8, verso 34 dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Lo vimos también la semana pasada. Él está sentado en el trono de Dios, a la diestra del Padre. Y esto es maravilloso. Colosenses capítulo 3, verso 1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Señor. Wow, la diestra de Dios, por supuesto, es muy lindo, y otro día vamos a estudiar el trono del Señor, aunque también en el libro de doctrina hablo en la cristología del trono de Dios. Pero el trono del Dios Trino nos habla de la manifestación de la acción del Dios Trino que está en Jesús. Y los enemigos de Jesús, dice: hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esto quiere decir debajo de los pies. Y cuando Jesús vino a rescatar lo que se había perdido en el reino que el Señor había delegado al hombre, Jesús fue de nuevo al trono, a sentarse en el trono eterno de donde había venido. Pero en el tiempo de la iglesia, donde la iglesia va avanzando el reino y va presentando el reino a muchas personas para que sean salvos, finalmente Jesús, que tiene la llave de la muerte, de la muerte y del Hades, dice que va a poner a los enemigos, la muerte, el Hades, el diablo, el dragón, y todos esos personajes que simbolizan la maldad y Satanás, va a ser puesto debajo de los pies del Señor. Control total. Pero no estoy hablando de que Jesús no lo tenga ahora, sino que ya no va a haber un descontrol espiritual jamás, jamás, porque estaremos con él también. Primera a los Corintios capítulo 15, verso 25. Porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. Y cuando dice que él reine, quiere decir que es necesario que el Señor esté en el trono hasta que todos los enemigos, el diablo, la mentira, el pecado, sea puesto bajo total dominio, y no por el Señor, sino por nosotros. Hechos capítulo 2, verso 35, hasta que se pongan los enemigos por estrado de sus pies. Esta frase fue usada por los apóstoles y los maestros y todo aquel que predicaba el evangelio, porque es la culminación de exterminar la muerte, los demonios, el pecado en el universo, el desorden que hay producto del pecado. Todos los enemigos de Cristo, de Dios y del ser humano serán puestos en el debajo de los pies del Señor. ¿No son todos estos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Y termino con esto.
los ángeles están en función de la iglesia. Los ángeles también están en función tuya y mío cuando nosotros invocamos el nombre del Señor en la soberanía de Dios, a favor de cualquier situación que puede suceder. En estos días nos contaban en el desastre que hubo en La Habana, cuando una explosión allí en una de las de los edificios viejos de La Habana Vieja, al lado de la iglesia, primera iglesia bautista ahí en La Habana. Hubo un incidente, digo, angelical. En ese edificio donde todo se estaba desbaratando, había un lugar donde estaban los niños de uno de los líderes de la iglesia. Y había una persona que estaba cubriendo a los niños y le dijo al papá: váyese que yo voy a cuidar a los niños, váyese que no va a pasar nada. Bueno, todo se derrumbó, a los niños no les pasó nada, pero esa persona no apareció más. Era un ángel de Dios que protegió a esos niños y los salvó. Y así muchos testimonios podemos dar ustedes y yo de cómo Dios se ha manifestado a través de ángeles para bendecir a su pueblo, cuidando a personas en caminos oscuros, cuidando a personas de accidentes, cuidando a personas de la muerte. De cuántos modos Dios envía ángeles para que nos sirvan, porque nosotros somos herederos de la salvación. Amén.